Bueno, entonces ahora lo que ya voy a trabajar es el proceso de investigación, pero específicamente las perspectivas cuantitativas y las perspectivas cualitativas. Ya algo dije en la introducción, pero voy a trabajar algunas cuestiones, digamos, de vuelta en esta parte. Primero algunas cuestiones generales. Hay una discusión de si efectivamente las diferencias cuantitativa y cualitativa implican más cuestiones de orden teórico que de orden eh, metodológico. ¿O en qué sentido? Entonces, si del punto de vista, digamos, o sea, me parece interesante el punto de vista que defiende Sautu de que hay diferencias más de orden paradigmático, diría ella. Es decir, ¿qué quiere decir que hay diferencias de orden paradigmático? O sea, que no se trataría tanto, digamos, lo que tiene que ver con los procedimientos de la investigación. Es decir, los procedimientos de la investigación son lo que aparece como evidente en una diferencia cuantitativa, en una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa. Pero la invitación me parece interesante a pensar que eso evidente, que es en los procesos, digamos, eso que está claro, digamos, que nosotros vemos de manera clara, en realidad lo que implica, hay una implicación de cuestiones teóricas mucho más generales, digamos, de cuestiones mucho más paradigmáticas, teóricas en el sentido más abstracto, no en el sentido de las teorías sustantivas, ni siquiera en el sentido de las disciplinas, sino que hay diferencias de orden paradigmático. Un poco lo que yo planteaba en el texto de Wallerstein tiene que ver con eso. Fíjense que esa diferencia de enfoques paradigmáticos también llevó a la conformación de las disciplinas, ¿no? Es decir, hay disciplinas que están más orientadas en lo cuantitativo porque suponen un enfoque paradigmático distinto de investigaciones que están más centradas en lo cualitativo, que también suponen criterios, digamos, o tienen marcos de referencia paradigmáticos diferentes. ¿Se entiende un poco la distinción? O sea, en última instancia, los procedimientos diferentes responderían a cuestiones diferentes. ¿Cuáles son algunas de estas cuestiones diferentes que nosotros podemos tener en cuenta? ¿Tá? ¿Ok? Son, por un lado, la diferencia que tienen que ver con lo que se llama los criterios de realidad, o sea, cómo ven la realidad. Es decir, si yo veo que la realidad es una realidad cuantificable o no, básicamente esa es la pregunta. Que es una discusión muy vieja, digamos, que tiene, eh, si no, cientos de años, tal vez más, digamos, por lo menos de la revolución científica de los siglos XVI en adelante es una discusión relevante. Es decir, si la realidad aparece como una realidad cualitativa, ¿tá? O la realidad aparece como una realidad cuantitativa. Expresarlo en términos de tradiciones filosóficas sería muy aburrido y muy extenso porque no hay que simplificarlo, digamos. ¿Tá? Pero en principio responden a eso. ¿Cuál es nuestra mirada acerca de la realidad? Esto es lo que se llama en filosofía nuestra mirada acerca de lo ontológico. ¿Cuál es el punto de partida de los criterios ontológicos que nosotros tenemos acerca de cuál es las características de lo real, de la realidad? Entonces, si nosotros pensamos que toda la realidad se puede cuantificar, inclusive la realidad humana, bueno, nuestro enfoque va a ser un enfoque cuantitativista. En cambio, si nosotros pensamos que hay una realidad que se puede cuantificar, que es la realidad de las ciencias naturales, y una realidad que no se puede cuantificar, que es la de las ciencias humanas o las ciencias sociales, bueno, nuestro enfoque va a ser un enfoque mucho más cualitativo. Alrededor de estas diferencias paradigmáticas estructurales, se fueron conformando de manera diferente distintas disciplinas. Entonces a veces eso confunde un poco la discusión porque pareciera ser que hay disciplinas cuantitativas y disciplinas cualitativas. Bueno, eso yo creo que es un problema más de orden, digamos, de organización de los saberes que un problema propiamente epistemológico, digamos, ¿no? En este sentido, después también ofrece diferentes perspectivas, digamos, acerca de la primera dimensión, digamos, de la diferencia paradigmática, sería lo que serían nuestros criterios de realidad. A partir de eso, nosotros podemos pensar diferencia epistemológica, qué es conocimiento científico, ¿no? Entonces ahí también hay un segundo criterio que es decir, bueno, yo considero que el conocimiento científico tiene que ser cuantitativo. Entonces, bueno, si yo considero que el enfoque, digamos, todo lo que no es cuantitativo no es conocimiento, o sea, o todo lo que, inclusive todo lo que yo, ¿por qué tiene que ser cuantitativo? Y porque yo tengo que poder formular leyes causales expresadas en ecuaciones diferenciales.
Por ejemplo, como el caso de la física. Entonces, si yo pienso que eso es ciencia y que todo lo que no hace eso no es ciencia y no es conocimiento, bueno, obviamente voy a tratar de construir una metodología y un procedimiento que tienen que ver con la posibilidad de formular generalizaciones estadísticas que en última instancia en algún momento me permitan pasar a la formulación de leyes generales. Entonces ahí hay una diferencia de órdenes de conocimiento. En cambio, si yo reconozco, digamos, que puedo construir un conocimiento acerca de lo social, que es un conocimiento del orden cualitativo y que tiene que, digamos, y que si bien no tiene la pretensión de universalidad, digamos, que tiene el conocimiento de las ciencias naturales, sí ofrece un conocimiento cierto acerca de lo real. Bueno, yo ahí sí me va a permitir una mirada cualitativa, digamos, ¿está? También, digamos, determinadas cuestiones éticas que entran en juego, por ejemplo, muchas veces que tienen que ver con cuestiones, digamos, de cómo me paro frente al objeto de estudio. Siempre una mirada, digamos, cuantitativa del objeto de estudio tiende a transformar al objeto de estudio en una cosa, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo supone una distancia del investigador. Distancia que a veces, digamos, se propone como garantía de objetividad, pero que no necesariamente es una garantía de objetividad, sino que muchas veces puede esconder, digamos, detrás de esa garantía de objetividad cuestiones éticas relevantes. Por ejemplo, la cuestión de la ecología, o la cuestión, digamos, de las discriminaciones raciales, o cuestiones de clase, digamos, cuestiones relacionadas con las diferencias sociales. O sea, todos estos elementos son elementos relevantes para pensar, digamos, qué hay detrás de estos enfoques, digamos. ¿Ah? Si yo parto, digamos, que inclusive muchas veces una mirada cuantitativa implica cierta como neutralidad, pero a veces esa neutralidad esconde cierto desapego y cierta distancia con el objeto de estudio. Y cierta distancia y cierta no implicación. Y esa no implicación muchas veces también sirvió como tapadera ideológica para la necesidad de tomar decisiones éticas que implicaban el borramiento de ese objeto. Y cuando estamos trabajando con el borramiento de ese objeto, digamos, cuando yo digo el borramiento de ese objeto, si estoy hablando de la naturaleza, implica que la no importancia de las decisiones que nosotros tomamos en términos, digamos, del impacto ambiental que tienen nuestras decisiones científicas y nuestros saberes científicos. Por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, decir, la modificación del medio ambiente en todas sus posibilidades, que muchas veces detrás de las tecnologías y detrás de las empresas y detrás de las innovaciones, detrás de los estados, de la acción política de los estados, hay saberes científicos. Entonces, si yo tengo un criterio de que lo cuantitativo me resguarda del objeto, o sea, resguarda mi separación frente al objeto, bueno, eso también puede implicar un desapego y una desimplicación, valga la redundancia, una desimplicación de yo como investigador frente a ese objeto. Entonces, bueno, ¿yo qué tengo que ver con el objeto? ¿Tengo que ver o no? Bueno, a veces el enfoque cuantitativo, históricamente por lo menos hasta hace muy poco, ha servido como una forma de desapego y resguardo. Una de las disciplinas que más ha contradecido esta cuestión ha sido la meteorología o la biología. Porque la meteorología, digamos, al estudiar el cambio climático, ha introducido, digamos, la cuestión, digamos, de la implicación de la investigación. Bueno, ¿qué hago yo como investigador frente al cambio climático? Que descubro como un cambio estadísticamente, digamos, cuantificable, eh, pensado inclusive en términos de las leyes físicas, digamos, que son básicamente las que tienen en cuenta, digamos, la formación de los procesos atmosféricos. Entonces, frente a la formación de los procesos atmosféricos, que parecen ser procesos objetivos porque tienen que ver con la ley de física, bueno, el estudio de esos procesos atmosféricos terminó determinando o determinó que efectivamente había una antropogénesis, o sea, había acciones de los seres humanos que habían resultado en el proceso de la modificación medioambiental. O sea, la explicación de los fenómenos era, desde el punto de vista, digamos, de su mecánica, que tenían que ver con procesos físicos, pero desde el punto de vista, digamos, de físico-químicos, pero desde el punto de vista, digamos, de su génesis, eran procesos que tenían que ver con la acción humana. Entonces, bueno, frente a eso, también ahí quedó problematizado esta relación tan separada entre objeto y sujeto. Entonces, frente a esta separación entre objeto y sujeto,
Bueno, emerge o emergía esta cuestión, digamos, de las diferentes aproximaciones, digamos, y cómo problematizarla y la cuestión ética en estas aproximaciones, digamos, porque estábamos hablando, digamos, de las diferencias entre la perspectiva cuantitativa y cualitativa en cuestiones, digamos, paradigmáticas. Entonces dijimos, diferentes criterios de la realidad, diferentes criterios acerca de lo que es el conocimiento científico, diferentes criterios éticos que se desprenden de todas estas cuestiones, y por último, ciertamente, sí las cuestiones de los procedimientos. Entonces, esto es lo que yo quiero que analicen. Quiero que analicen a partir de los procedimientos qué es lo que se está poniendo en juego en términos éticos, en términos de conocimiento científico y en términos de criterios de la realidad. O sea, cuando nosotros hacemos un análisis metodológico de una investigación, de un proceso de investigación, tienen que ir emergiendo estas distintas capas de sentido. No siempre, a veces todas son fáciles de analizar, no siempre todas aparecen, digamos, con la misma claridad, pero todas están presentes. Todas están presentes. Entonces ahí es donde me interesa que aparezca la mirada analítica de ustedes. Bueno, voy a hacer una pausa.